Dios le bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Que a su nombre. Gloria. En victoria. Victoria. Amén. Se pueden sentar. En esta ocasión voy a seguir hablando de la primera parte. Estamos hablando del poder de las almas en nuestra lucha espiritual en Cristo. Y yo no pensaba que la primera parte iba a tener otras continuaciones, pero que esto es algo muy grande y hay que tomarse el tiempo necesario para traer esta serie. Y definiendo las almas, estamos en la tercera clase, definiendo y explicando. Y yo les quiero recordar que todavía estamos definiendo las almas de nuestra milicia y lo que toda la raza humana en Adán perdió y que quedó sepultado en el cementerio del subconsciente hace miles de años y se aceptó como una pérdida de algo que nunca antes conocimos y llegamos a poseer en nuestra condición fallida. Son otras palabras, no espere que en unos minutos usted va a entender algo que ha estado guardado como un gran secreto. En un momento uno no puede entender esto y luego ignorarlo, porque esta clase que estamos dando, esta clase es de vida o muerte. Tenemos muchos modelos en los grandes expositores, predicadores, maestros de la palabra y las personas de experiencia. Pero hay muchas cosas que han estado guardadas. Y el apóstol Pablo fue una persona que se aproximó a decir muchas cosas que otros no dijeron. Y era por causa de la revelación. Si usted ve la vida de Pablo, Pablo estuvo casi 19 años fuera, en el tiempo que estuvo en Arabia, en el desierto, que estuvo escudriñando. Pasaron 19 años de estudio, de separación. Y aunque usted diga, yo no tengo que hacer guerra espiritual y nunca me ha hecho falta, nosotros hemos estado peleando con el constante aterrizaje de malos pensamientos, opresiones, depresiones y cosas que roban la paz y traen espanto. Y si a esta altura de nuestra vida, si nosotros no hacemos conciencia de estas almas espirituales, nunca seremos capaces de enfrentar la guerra espiritual y ser verdaderos colaboradores de Jesucristo en la lucha contra nuestro adversario. Pues estas son esenciales para sostener nuestra posición en Cristo. Y esta serie que estamos dando, usted tiene que oírla una y otra vez y pedirle al Señor que le dé entendimiento. Porque hay lugares que nosotros no hemos podido entrar todavía. Y estamos acostumbrados a lo mismo y todo se oye igual. Hay un tipo de unidad. Pero recuerden que las almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Cuando le empecé a hablar de las almas, las almas nuestras de la milicia que operan en Dios, pues esas almas dependen mucho de la estructura del pensamiento, de qué está hecho, de qué está formado nuestra vida interna, de quién estamos arreglados. Y luego le hablé del implemento, ¿se acuerdan? Esa palabra me impresionó mucho porque cuando se lleva el verbo, se conjuga a implementar, trae una gama de situaciones. Hablamos que de esto viene, de este implemento, viene el poder uno en ser hecho capaz, ¿verdad?
de recibir las cosas que Dios le dio, aceptarlas, de llenar, ser lleno en la plenitud. Le hablé de la cultura, le hablé de la enciclopedia, donde viene la palabra enciclopedia, que es una educación redonda, que de ahí sale lo que se llama la rueda de la creación. Todos los diseños de todo lo que se hace están en la mente, salen de la mente. Uno tiene el diseño de lo que ven, pero otro tiene un diseño que es abstracto. La cosa que el ojo no vio, ni el oído escuchó, son las que el Señor tiene preparado para los que le aman, para los que le buscan. Y esos son misterios. Pablo dijo, hablamos sabiduría y no sabiduría de este siglo, sino que hablamos sabiduría para de entre los que han alcanzado la madurez. Y sabiduría que los príncipes de este siglo, los antiguos y los presentes también, nunca conocieron, porque dice él que si la hubiesen conocido, nunca hubiesen sido capaces de crucificar a nuestro Rey de Gloria. Y esa sabiduría de Dios no es algo que funciona con lo intelectual. Y no me malentienden, que lo intelectual hace falta, el prepararse, todas las cosas que son una preparatoria hacen falta. Pero la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que toda la fuerza de los hombres. Y lo insensato de Dios es más sabio que toda la sabiduría de los hombres. Y nosotros hemos estado militando por mucho tiempo en el camino de Dios, que es Cristo, y nos hemos tardado mucho tiempo. Yo he hablado mucho aquí del talento, saben que los otros días volvimos a tocar, y yo traigo ese punto porque yo quiero hacer énfasis que la alcancía nuestra, el recipiente nuestro, no se va a llenar de un día para otro. Ustedes pueden tener un recipiente y echarlo en el agua, y en un momento que el espacio del aire se salga, ese recipiente va a quedar lleno completamente de agua. Pero la mente humana no es así. Y el Espíritu nuestro sí puede recibir el Espíritu de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Pero el conocimiento de Dios es un día a la vez. Una palabra, línea por línea, ¿verdad? Línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá. No es de un cantazo. Si uno recibiera todo en la plenitud de Dios en un momento, había que enterrarlo el mismo día porque se volvía loco, iba a explotar como un psiquitraje. Pero le doy gracias al Señor porque Él es el que me inspira esta palabra. Yo he tenido que meditar mucho esta palabra y buscar la manera más sencilla para que ustedes puedan acatar y entender. Es necesario uno conocer el arma espiritual que uno posee. Y yo llevo 3 ocasiones hablando del arma, hablé de la herramienta y hablé que la primera vez que esa herramienta, o sea, ese utensilio se usa en la historia, está en Génesis 3, cuando el Señor habla, ¿verdad?, de la espada que Él trajo al Edén, y que esa herramienta, ese utensilio, no fue creado aquí, no es de creación humana, sino que vino de Dios, y que Dios cerró el camino, guardó el camino al huerto del Edén, a través de los querubines en plural, y a través de la espada que caminaba, que creo que el Espíritu la tomó y empezó a dar vueltas alrededor del huerto, y era tan rápido que se movía que no se veía la entrada. Y usted ve que si los arcángeles son desplazados junto con una espada, era porque estaba guardando el camino para nosotros y también estaba haciendo frente a un enemigo. Hay muchas cosas que no se dicen en la Biblia. De hecho, el Señor tomó a Moisés y le dio un dictado de cómo quería que el principio se escribiera. Y así fue que Moisés lo hizo. Y gracias a Dios,
porque Moisés obedeció y escribió las cosas como Dios le dijo, y nosotros podemos entender. Y fíjense, mientras yo recordaba en qué sección de esta serie, el poder de las almas de nuestra lucha espiritual, me había detenido la última vez, en la segunda clase, llegó esta cita, invadió mi ser, y yo pensé por un momento, yo he oído esa cita un montón de veces, que tiene que ver con esto, y dije, no hay la necesidad de entrar en ella y explicarla, porque eso está explicado. Pero recuerdo que hace unos años atrás, el Señor me dijo, yo te tengo escarbando en lugares donde otras personas dicen, ahí no hay nada. Y a veces nosotros queremos saber sabiduría y ciencia de Dios, pero queremos regar con lo grande. Queremos que nos traigan oro, plata, piedras preciosas, pero hay que bregar con el heno, con la hojarasca, con la madera, con el barro, porque esos utensilios se usan más que los de oro. Usted no se va a poner una sortija de 18 quilates con una roca ahí tremenda para fregar un plato y para cortar un pollo, porque es irónico. La araña, la araña no es para eso, no es para usos viles. Entonces el Señor me trajo esta palabra y como el Espíritu Santo es tan paciente con nosotros, comenzó a arrojar luz de lo alto y me hizo saber que era necesario traer esta palabra para poder entender esto de las almas espirituales. Miren, yo no he entrado todavía a lo que es la lucha, no he entrado a la palabra milicia, porque lo que dice 2 Corintios 10:4 dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Eso no es cualquier cosa. Eso no es y dice que nuestra lucha no es solamente con carne, sino con principados, con potestades, con huestes, con gobierno de las tinieblas. Es decir, que uno no se puede comprar ninguna alma para bregar en esa lucha, porque ahí las balas no funcionan. Porque con lo que se está trabajando es algo espiritual, algo inmaterial, algo que no tiene un cuerpo físico, un cuerpo tangible, porque todos los espíritus tienen espíritu y alma. Perdieron el cuerpo los que son los ángeles caídos de Satanás. Y Satanás mismo pasó por la primera muerte, no le he hablado de eso, y perdieron el cuerpo. Pero los ángeles de Dios tienen espíritu, alma y cuerpo. Están completos. Por eso cuando Dios permite que ellos se vean, ellos se ven y pueden ser palpados. Porque dice la Biblia que por la fe algunos hospedaron ángeles. ¿Ves? Todo, el mismo Dios tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero no tiene un cuerpo que nadie haya visto, porque como dijo Cristo, el único que le vio a él fue Cristo. Nadie ha visto al Padre. Pero así como Él nos hizo a nosotros, conforme a su imagen y semejanza. Le estoy hablando esto para entrar a donde quiero entrar. Mire, la palabra que el Señor me dio fue Lucas 19:10. Búsquelo. Me voló la mente. Yo he oído eso desde niño. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo esta palabra? Esta palabra tiene que haber mucho. Porque yo le estoy hablando de unas almas espirituales que Dios colocó en el cuerpo de cada persona, en esa área del alma, en la área donde está la recta numérica de la conciencia, que la conciencia dicta lo negativo, lo positivo, que la conciencia se nos ha dado una ley para saber lo que es bueno y lo que es malo, discernir. Por eso él dice, yo le he puesto un camino, el del bien, el de la vida, o el del mal, de la muerte. Siempre es un choice, es como usted escoge. Y dice en Lucas 19:10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias
por Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres el que abre el cielo. Señor, yo te pido que tú abras los oídos, la mente, el corazón, la actitud. Señor, y que tú quites toda telaraña y toda cosa vieja de nuestra mente, que sea removida. Así como dice la palabra, que para ver una remodelación comienza desmantelando y demoliendo todo lo viejo, todo lo que no es. Sea removido, Señor, sea dejado, Dios mío, un lienzo nuevo donde podamos plasmar esta palabra. Y esta palabra no retornará atrás vacía. Señor, yo te pido que tú me des sabiduría para demostrar esta palabra tal y como es. Yo te doy gracias porque tú eres mi maestro. Yo te doy gracias porque a muchas horas, toda hora, tú me hablas. Al punto que cuando estaba escribiendo esto, tú me levantaste 3 veces de la cama, ya durmiendo, para escribir lo que tú me estabas hablando. Y yo te doy gracias y siempre lo puedes hacer conmigo. Te puedes despertar para escribir lo que tú me dices. Lo escribo para que no se olvide. Y quiero que quede plasmado en la mente y en el corazón de todos los que tengan la capacidad de oírnos y ver. Y estas cosas las pido en todo tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un texto bien sencillo, pero tiene unas implicaciones tremendas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. El día atrás, yo me fui a dormir y ya yo apagué la luz. Usted sabe que a veces uno apaga la luz y la prende, y apaga la luz y la prende, y se levanta y vuelve. Y después, ya más nada. Y el maná, el Señor me levantó 3 veces. Y yo, wow, esta palabra está tremenda. Y tuve que prender la luz. Y gracias a Dios que ese teléfono tiene las notas y no la escribe y busca en la Biblia que tengo la porción. Fíjense, y uno se hace una pregunta, porque es decir, que algo se había perdido. Y aquí cabe el razonamiento. ¿Qué fue lo que se le perdió y a quién? Porque si el padre envió al hijo para buscar lo que se había perdido, pues entonces lo que se había perdido era de él. Lo que se había perdido de él. Y tenía una razón para abandonar el cielo y llegar aquí. Y hermano, y yo le doy gracias al Señor porque yo soy una persona bien inconforme con la palabra. Y le voy a decir por qué. Porque yo veo una palabra y la busco y yo digo, ahí no hay nada, pero no la voy a buscar. Porque es como que me busca, me jota a buscarla. Y esa palabra perdido, usted nunca se imaginará qué quiere decir. Esa palabra, usted no se imaginará. Y la palabra buscar, menos. Porque está escrita como Dios le habló a Moisés. Le habló a Moisés de esa manera. Porque el Hijo del Hombre vino y esa palabra no se puede dividir. Buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, yo dije, wow, esto es tremendo. ¿Qué es lo que se había perdido? Que fue y es tan grande que el Hijo del Hombre se ausentó de su posición y voluntariamente se despojó, como así el griego lo llama la kenosis, que él voluntariamente se quitó sus ropas reales, se anonadó, ¿verdad? Se ausentó de su posición y dejando su trono de gloria, se le preparó cuerpo, así como dice, ¿verdad? En Hebreo, día 5, entrando al mundo, me preparaste cuerpo. Y luego, en Gálatas 4:4, búscalo conmigo para que lo lean. Porque nosotros nunca podemos entender qué Dios nos ha dado y qué es el depósito de Dios en nosotros, que hizo que Dios enviara a su Hijo al mundo a buscar algo que estaba perdido, pero que dentro de ese que estaba perdido y confuso, había algo que le pertenece al Creador. Y Él lo quiere. Por eso la salvación se ofrece a todo aquel que crea. Que crea en Él. Para la única persona que no había salvación
que era para el hijo de redención, porque estaba escrito de Gálatas 4:4. Se pueden quedar sentados también. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, oiga esto, Dios envió a vuestros corazones, la mente, al intelecto, al recipiente de barro, envió el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y de esta manera nuestro Señor Jesucristo salió del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando buscáis el significado de buscar, se le llama seteo. Y se le llama seguramente investigar, procurar, ¿verdad? Pero también cuando usted busca esta palabra de buscar seteo, también habla por el hebraísmo de una palabra hebrea. ¿Usted sabe qué quiere decir buscar? Adorar a Dios. Eso me dejó sin sueño. Porque entonces el engranaje de muchas cosas que he leído, que he estudiado, empezó todo a caminar. Yo dije, wow, porque el mismo Cristo lo dijo, porque el Padre busca, pero dice, a tales adoradores. Entonces, tales, y hay un problema. El problema es que si tú no tienes el sistema operativo de Dios, y tú puedes adorar a Dios en el espíritu de verdad, porque no conoce el lenguaje. Y muchas personas podemos adorar a Dios en lo que nosotros conocemos, porque lo dice Romano, que de lo que nosotros conocemos de Dios es porque ha sido manifiesto. Está en Romanos 1. Ha sido manifiesto a nosotros. Pero cuando habla de la palabra buscar, es que Dios está buscando a alguien en la tierra que lo estuviera adorando a él. Por eso dice que vino a buscar a alguien que estaba adorando y a él se lo iba a salvar. Y buscando también lo que se había perdido. Cuando estaba buscando estas palabras, yo dije, wow, pero aquí me está diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que está hablando? Porque esa cita vino a mí. Yo dije, wow, Señor, pero ¿cómo me voy a meter en esto si yo estoy hablando de las almas de nuestra lucha espiritual, de nuestra milicia? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque tenía que haber una razón sobrenatural para él venir a buscar lo que se había perdido. Porque el Señor no va a buscar algo que no esté. Porque cuando él hizo el mundo, cuando él hizo al hombre, él puso su ADN en el hombre. Y hay una parte del hombre que es invisible, que Dios la hizo internamente para que sea una habitación para él, para que llegue a ser un templo donde habite. Por eso Cristo dijo, el que guarda mi palabra, mi Padre y yo, haremos ¿qué? Morada en él. No dice en ellos, dice en él, porque como la salvación es individual, la relación es individual. Pues dice, mi Padre y yo haremos morada en él. Y luego dice, y yo me manifestaré a él. Es decir, que Dios no puede habitar en un Airbnb del mundo. Porque nadie le puede hacer un Airbnb a Dios para que él se quede. Él se tiene que quedar en su lugar santo, en un lugar que él separó y que él ya había hecho una reservación. Si yo entro ahí, yo voy a entrar a ese lugar porque ese lugar es mío, pero yo entro a través de un adorador. Cuando un adorador reconoce que yo soy Dios, entonces yo miro a la tierra. Y le voy a enseñar que esto tiene una implicación tremenda, hermano. Y buscar, pues, habla de adorar. El hebraísmo habla de adorar, inquirir, buscar, demandar, procurar a Dios, adorar a Dios. Entonces dice que fundamentalmente vagar significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Y aquí es donde está el tesoro de esto. Un texto tan fácil,
Y lo hemos mirado de muchas maneras. Ahí no hay nada de que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero que era exactamente lo que estaba buscando. Entonces, mira lo que quiere decir la palabra perdido. Y su palabra griega es apó. Fuera o lejos de algo cercano. Aquí fue que el Señor empezó a tirar luz. Primero me dice que buscar era, él estaba mirando a ver si había un adorador. Alguien que estuviera adorándolo a él. Eso fue lo que vino a buscar Cristo. Le dijo al Padre, allá hay muchos adoradores. Tú no ves ninguno, pero yo te voy a enseñar que hay muchos. Yo voy a ir y van a traer de mí y yo voy a traer muchos adoradores. Y ahora, cuando habla de algo que está perdido, es algo que está fuera o lejos de algo que está cercano. Y está en varios sentidos, de lugar, tiempo, relación, ¿verdad? Y por ese prefijo general denota que ha habido una separación, una partida, una terminación, una reversión. Que hay algo en nosotros que nosotros perdimos, Adán, que nosotros nunca nos dimos cuenta que esa habilidad de llenar ese lugar está en nosotros y solamente la llena el Espíritu de Cristo a través del Espíritu de la adopción, porque todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, como nacemos juntamente con Cristo, morimos primero con Él y resucitamos con Él, venimos a ser nuevas criaturas y podemos entrar al Edén que se guardó el camino con la identidad de Cristo y no con la identidad de Adán, porque ya no lo quieren allí. Adán nunca más pudo entrar. Pero nosotros podemos, por eso hay un himno que dice, yo entro al lugar más alto a través de quién, el Cordero de Dios. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? Pues, si está hablando de quién subirá, usted puede subir. Es porque usted puede entrar. El limpio de mano, el puro del corazón. El que no ha levantado, igual, ni ha jurado como nadie. Todas las jurisdicciones, nosotros andamos con una fuerte delante. Nosotros vemos las cosas y juzgamos según lo que vemos, lo que oímos. Pero aquí cuando está hablando de algo perdido, está hablando de algo que está tan cercano a nosotros y nosotros no lo conocemos. Y ese es el lugar que el Señor quiere que nosotros habilitemos, le demos la entrada a Él para entrar, para Él vivir ahí y para nosotros usarlo como un armamento de guerra, como una arma de Dios que está en nosotros. Por eso, cuando el hombre pecó, no solo lo botaron y fue echado del huerto, pero también, como le dije en la otra ocasión, fue desconectado de la comunicación de Dios, de la telepatía, de muchas cosas, porque antes del hombre caer, él le puso el nombre a todas las cosas, y lo he dicho muchas veces, le puso el nombre a los planetas. Yo estoy seguro que Adán conocía, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, no diga que la Biblia dice esto y después me ahorque con eso. Yo creo que Adán, cuando el Señor le dio esa tarima, el podio, para llamar los planetas y las estrellas, se puso en un lugar, los llamó, y ellos se aparecieron de él. Tú te llamas fulano de tal, tú te llamas fulano de tal. Y tenía la vista del sur, de ir lejos, al espacio sideral. Llamó a la osa mayor, a la osa menor, a las constelaciones, a las cosas que hay arriba, hermano. Todo que tiene nombre, lo puso Adán. Mira, el nombre de un mosquito es como así de largo. Nosotros decimos un mosquito, un zancudo. No, pero usted busca el nombre científico de un mosquito y usted puede hacer un military. Y todas las cosas, al hombre dice Homo sapiens. Ya no se sabe si son Homo sapiens o qué, porque hay un montón de cambios, unas cosas, ¿usted entiende? Pero todo tiene un nombre científico y un nombre común. Y lo puso Adán. Y Adán le puso el nombre a toda la fauna, a toda la flora, a todos los animales, toda el reino animal. Él puso, trate de usted de memorizarse los nombres de los animales.
Aún las estrellas tienen su nombre. Y no solamente que le dio vista para ver en el más allá, le dio una vista, como he dicho muchas veces, para ver lo que se ve, le dio vista microscópica y llamó a los microbios y a las bacterias y todas las cosas que funcionan por su nombre científico. Y también a los peces, se metió al agua y la ballena brincaba, no era ballena, no era vacía, ¿verdad? Sí, y le puso nombre a todo. Y todo lo que estaba en la profundidad, todo, él le puso nombre. Y a lo que no le ha puesto nombre, él no se ve. Por eso la ciencia busca estos fósiles de estos animales que fueron hechos en otra ocasión, que uno se pone a pensar que esta gente nunca estaba en ayuno, tenían un hambre feroz, se comían a todo el mundo. Imagínense el megalodón que hablan de él, que puede coger una boba escolar y la parte en dos con una mordida, una ballena, una mordida, y hay otros, ahora aparecen otros monstruos más, y están en la profundidad, y los fósiles están guardados allá. Y a todo lo existente, y a todas las bestias, y todo el aparato de los cielos, dice que todo lo que él hizo, Adán le puso nombre. Adán no era un hombre cavernícola, no andaba como muchos lo escriben por ahí, que andaba con una macana aquí, tenía a Eva agarrada del pelo, porque esos son historias, paquines, cosas que la gente ha puesto. No es el hombre que Dios hizo. Pero es otro cantar, después que él desobedeció y fue expulsado del huerto y fue desconectado, porque también tenía telepatía y podía ver las cosas, se proyectaba, voy a ir a Europa, voy a ir a otro sitio, y lo podía ver en el espíritu, porque fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios sopló, imagínense que los hebreos hablan que el Padre, cuando enseñamos aquí la raíz hebrea, lo que pudimos enseñar, pues Aleph, que es la letra A, la B, el B, el Bereshit, el principio, la A no tiene vocablo, la A no habla, porque el verbo de Dios es Cristo. Quien habla, quien tiene el verbo de Dios, como dicen en San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nadie ha hablado con el Padre. El único que habló con el Padre fue Jesucristo, que estuvo siempre con él. Entonces, cuando usted ve todas estas reglas de la comunicación, todo lo que Dios le dio al hombre, y claro que con un golpe de uno perder toda la espiritualidad, toda la conexión con Dios, pues imagínate, se quedó como que perdió la memoria y empezó a vivir. Yo tengo un amigo, el hermano Germán González, me acuerdo que cuando yo lo conocí, él fue víctima de un fuego. Y él tenía un hijo, el primer hijo, Michael. Y cuando él pasó por eso del humo, le dio un trauma tan grande que ya que ese niño caminaba y comía solo y todo, le empezó un trauma y hubo que empezar a comer como que era un bebé recién nacido, porque el trauma fue mucho. Ahí imagínate a Adán teniéndolo todo y el Señor lo sacó de su presencia, tuvo que empezar de nuevo. Entonces nosotros nunca, por ende, sabemos qué era lo que Adán tenía, porque nosotros nunca fuimos copartícipes de lo que Dios puso en Adán, porque con Adán y Eva vinieron a ser nuestros padres, y luego que pasaron todas estas cosas, ya lo que estaba fomentando era una raza caída, una raza sin Dios, una raza sin esperanza. Por eso dice ahí que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso le dije que no era que venía a buscar un hombre pecador solamente, sino que venía a dar esperanza al hombre, porque había algo en el hombre que le pertenecía a Dios y no se podía quedar en el anonimato. Entonces, cuando uno enseña el Evangelio no es para ignorantes, ni el Evangelio es para uno permanecer en una condición ignorante de Dios tampoco, porque Dios exige. Él dice que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrá. Es decir, que no te vas a quedar en lo poco, que te va a poner en lo mucho menos. Entonces, si parafraseamos, ¿verdad? Estas tres palabras tienen dos acciones. Buscar y salvar tiene una acción.
Y lo perdido es algo que está inerte, lo perdido está en un lugar que nadie conoce. Por eso dice en Isaías 45, cuando le da, habla de Ciro, dice que te voy a dar para que heredes heredades que están asoladas. En inglés me gusta más como dice Evelyn, porque dice unclaimed treasure. Entonces hay de vez en cuando aparece un barco pirata o aparece un barco mercantil que cayó en unas aguas entre un país y otro y estaba lleno de oro. Eso lleva 50, 75 años perdido porque vino una tormenta y cayó y se perdió todo el oro, como el Titanic, se perdió todo. Entonces aparece alguien, pasa el trabajo de descubrirlo, lo localiza, lo marca, pero cuando saca el tesoro, tiene que darle una parte a los dueños, o más bien, lo tiene que rendir a los dueños le tienen que repetir a ellos un precio por haberlo rescatado, pero sigue siendo del dueño. Entonces lo que Dios puso en nosotros es de él. No importa que el enemigo lo haya usurpado y lo haya usado como le da una gana. Amén. Y de esto habla de las almas de nuestra milicia, de esto habla qué es lo que pasa con nosotros. Porque cuando el Señor me dio la oportunidad de hablar de la lucha espiritual, ya yo le dije que el alma no es un machete, no es una espada, no es un rayo láser, no es una pistola, no hay nada creado, no hay nada material, no hay nada que ningún hombre posea fuera del cuerpo. Oiga esto, es una alma interna que se activa en Dios y a través de la fe. Pero cuando se habla de derribar, es ya otra posición, porque todo lo que se habla de derribar habla de tumbar del cielo lo que está funcionando en nuestra contra. Por eso yo he hablado atrevidamente. El infierno funcional está en los aires, no está debajo de la tierra. Y la lucha nuestra es de los aires hacia nuestra cabeza, es de arriba hacia abajo. Entonces, cuando se habla de una lucha, se habla de una precipitación, se habla así como la lluvia. El cristiano que conoce a Dios y que conoce el movimiento espiritual que tiene, cuando camina, tiene el alma poderosa en Dios. Y cuando el enemigo viene, tiene el poder de, aunque los demás nos ven desarmados, nos ven ignorantes, nosotros tenemos la capacidad espiritual para derribar todo lo que está en los aires. Estoy dando un lado. Y estoy aguantado con eso porque yo he dicho, Señor, yo me estoy volviendo loco, tú me estás dando unas cosas aquí tremendas. Pero no me estoy volviendo loco, no. Se está mudando el Señor en mi cabeza. Y yo quiero que se mude en la suya también. Amén, gloria a Dios. Porque dice Pablo, él nos había preparado cosas para que nosotros anduviéramos en ella. Y las preparó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, fíjense que a los antiguos le dio la inspiración para escribir la Biblia. Y a nosotros que estamos en el cumplimiento de los tiempos, nos ha dado un tiempo para que nosotros podamos acceder a todo lo que es espiritual que marca el mundo. Por eso David decía en uno de los salmos que él es el que prepara mis manos. ¿Para qué? Para la batalla, ¿verdad? Y mis dedos para la guerra. Hermano, ¿usted alguna vez ha cogido un arco? Yo tengo 2 arcos en mi casa. Y un arco de bronce es sumamente pesado, bien ancho. Y tiene que ser una persona bien fuerte para tener un arco de bronce y hacer balance con él. Y mientras está caminando, y lo lindo es que el arco de bronce que está mencionando la Biblia, las flechas que disparan son flechas espirituales, son flechas de fuego. Y cuando el enemigo ve a una persona preparada en Dios para la guerra, lo ve como que tiene ese arco de bronce que ya está doblado y tiene flechas de fuego para darle a ellos. Porque aquellos no tiran dardos de fuego, pero nosotros podemos tirar flechas de fuego porque son armas que provienen de Dios y no de nosotros. Cuando cada hombre o persona que pertenece a Dios debe tener ese lugar lleno y no vacío. Por eso le dije que
que el comienzo de esta alma espiritual, el griego lo interpreta de qué está llena la mente y cómo funciona la mente. Y si la mente no tiene a Dios, usted no puede ser guerra espiritual, porque yo he visto muchos lugares, yo estuve aquí en lugares en Providence, que hacían servicio de guerra espiritual, pues ese día la tienda Navy ganando y se llenó, porque todo el mundo se compró ropa de fatiga, todo el mundo tenía eso de guerra, verde, la gorrita, la bota, y cantaban allá, soldaditos, ya usted sabe. Pero esos soldaditos son de plomo delante del fuego. Eso no funciona. Porque esa actitud está buena de buscar a Dios, pero no tiene ninguna fuerza en contra del mal. Porque a ti se te dio una alma espiritual para que tú enfrentes al enemigo con el poder de Dios y que sea capaz de derribar las fortalezas. Las fortalezas traen, voy a explicar en otra ocasión esto, las fortalezas traen una nube de oscuridad que hace que los lugares, como Pablo le dijo a uno, creo que a los Corintios, si vuestro evangelio está encubierto entre los que se quieren. Es decir, y él habla de que una iglesia que esté encubierta no permite que la luz del evangelio resplandezca a los que están en oscuridad y en tiniebla, porque esa fortaleza de maldad viene con una oscuridad para tratar de tapar lo que él te dio y que los que están en las tinieblas no vean la luz, porque es una guerra entre la luz y las tinieblas. Entonces, cuando vemos esa palabra buscar, seteo, piensen que esa palabra seteo, y hoy en día quieren hacer un reseteo, ¿verdad? Porque el seteo es alguien, el seteo es alguien que adore a Dios y Dios quiere salvar a esa persona que lo adora y lo que se había perdido, lo que estaba fuera de lo que estaba lejos, lo que está lejos, inaccesible a nosotros porque no sabemos dónde está. Entonces, Dios está buscando a alguien en la tierra que adore su nombre. Y para nosotros entender un poco más de dónde nace esta palabra adorador, esa palabra está en Génesis, la palabra labrador. Y yo lo dije hace unos años aquí, los hermanos se acuerdan, que en el hebreo antiguo, esa palabra tiene mucho significado. Dios se la dio a Abraham, a Moisés para que entonces la escribiera ahí, pero hay un porqué. Mire, el hebreo antiguo le llama adorador al que es labrador, porque si usted piensa, un labrador trae quebranto a la tierra para poder introducir una semilla en la tierra. ¿Y qué necesita el labrador para traer quebranto? ¿Qué necesita? Una herramienta, un utensilio. Estamos hablando de las almas de tierra. Y con esa reja de arado, trae quebranto a la tierra para introducir una semilla que va a quedar sepultada y que va a morir en ese entierro y luego va a dar vida. Y yo llevo muchos años bregando con esta palabra. Busque conmigo Génesis 2:5. Y es imposible que nosotros llegamos al Apocalipsis y a las revelaciones si nosotros no conocemos primeramente los fundamentos de lo que Dios ha puesto. Porque Dios opera en esos códigos que Él puso. Y yo quiero que usted vea esto con otros ojos, como nunca lo hizo. Génesis 2:5. Y yo he predicado muchas veces esto. Pero hay un día que el Señor te dice, yo te di una luz verde, ahora te voy a dar una luz más brillante, para que tú veas lo que yo hablo. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo. Y luego aquí hay un porqué. Porque Jehová, Dios, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que adorara en la tierra. Todo lo que Dios hace, el fruto y la grandiosidad de lo que Dios hace, es a través de la adoración.
Dios funciona con personas que lo reconocen, porque para usted adorar a Dios lo tiene que reconocer como Dios que está por encima de todo. Entonces, habla, cuando usted busca esa palabra, labrar, es la palabra en el diccionario hebreo 5647, abad. Y fíjense lo que dice: servir, labrar, y sobre todo servir a Dios como un adorador. Porque este abad, este adorador, es uno que sirve, uno abad, uno que ara, cultiva, uno que trae honra, uno que ministra y uno que sirve. Si nosotros miramos el vocablo de solo que es un agricultor, pues un agricultor está ahí, no es la gran cosa. Pero hay muchas preguntas para hacer. Me imagino que aunque la Biblia lo dice esto, yo puedo entrar por ese highway de pensamiento, que Adán y Eva tuvieron muchos años para, para comer los frutos que estaban en el huerto. Y el Señor especificó que cada fruto tenía semilla dentro. Me imagino que él tenía que tener unos Tupperware, un, un shopping bag o algo de semillas, y le había puesto nombre a cada semilla, porque después Dios lo puso para que labrase la tierra. Y tenía que plantar de lo que él había comido el huerto para que la tierra hubiera esos frutos, excepto del árbol de la vida, porque el árbol de la semilla del bien y del mal ya estaba en ellos, ya estaba en su ADN. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Entonces, fíjense que después mataron a Abel porque su adoración fue buena, que causó riña, problemas, envidia. Y su hermano lo mató. Y después que vino ese crimen en la tierra, los hombres se detuvieron de adorar a Dios. Y nuevamente en Génesis 4:26 nace a Seth, le nace un hijo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que quédame esto aquí, mi hermano. Y a Seth también le nació un hijo, al que le puso nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todo se había detenido. Mire, y yo le voy a decir algo, yo le doy gracias al Señor porque todos los años que llevamos aquí, que hemos estado enseñando, venga gente, no venga, llueve, truene, haga nieve, haga frío, hemos estado enseñando. No hemos puesto excusas. Quizás estos últimos años hemos suspendido el servicio más porque ha sido los fríos extremos y ha sido condiciones que uno no quiere que nadie tenga un accidente. Pero nosotros no suspendíamos los servicios porque usted no ha suspendido comer y beber y respirar y funcionar. Y mientras yo escribía esto, el Espíritu Santo me llevó, mira, busca en aquel estudio que diste de los proverbios, en el año 2017, yo enseñé aquí, no solo esto, enseñamos aquí acerca de los primeros capítulos de proverbios. Y ahí está una de las pistas que habla de la inteligencia, de lo que Dios está buscando de nosotros. Porque si yo le estoy dando estos estudios a ustedes y a los que me oigan, y si usted no lo busca y se queda en la misma situación que usted está, usted no va a progresar. No va a progresar. Yo mismo todos los días estoy buscando esto, y aunque la gente me dice, tú estás hablando de cosas difíciles, yo me he callado por muchos años. Yo no he hablado nada de eso, pero si yo me sigue que yo de lo de él, porque hay cosas que él preparó de antemano y es la herencia de los santos de luz. De hecho, el mismo Espíritu Santo se nos dio a nosotros como un anticipo de antes de la redención. Mire, tanto esto de las armas de nuestra milicia, las armas espirituales que nosotros cargamos, que en el momento que la iglesia pase por el rapto, que seamos, subamos al cielo,
lo único que debe ser transformado es el cuerpo nuestro, porque eso es lo que se espera, la redención del cuerpo, porque ya para ahí todo el mundo debe tener su mente renovada y con esa mente renovada entrar en la vida eterna. Esto es un challenge grande. Ahora se puso difícil. Lo vuelvo a decir. Nosotros, cuando muramos o cuando el Señor nos venga a buscar, que nos levante en la resurrección, lo que se nos ha prometido tener un cuerpo nuevo, la redención del cuerpo. Un cuerpo nuevo, yo lo estoy esperando todos los días. Un 0 millas, como dice el hermano Cristian. Sí, señor, y hace falta, porque mira, sí, mucho millaje. Entonces, piensen esto, que en ese momento de nuestra redención, solamente el cuerpo es lo que va a ser redimido, transformado. La mente tiene que estar ya transformada en Cristo, viviendo en novedad de vida. ¿Estamos así? No me lo digan. Mire, y mientras yo escribía esto, el Espíritu Santo me llevó, como dije, a esta serie del 2017 de Proverbios 1. Vaya y busque eso conmigo. Y vamos a leer. Yo estoy dando esto suavecito para que vaya sentando en su mente, porque yo sé que usted es inteligente. Yo sé que usted sabe. Yo sé que usted, nosotros, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la manera de habilitar la mente de Cristo. Porque Cristo nunca se fue a defender con un palo, no sabía karate, no sabía kung fu, no hacía nada de eso, no tenía arma, era la palabra. Está escrito, está escrito, está escrito. Y con la palabra siempre derrotó al enemigo. Escrito está. Y una cosa, cuando usted está en la lucha espiritual, que usted puede hacer es escrito está. Es la defensa nuestra, Dios en nosotros. No hay otra cosa, no hay razonamiento, porque el razonamiento humano no funciona mediante cuando uno está en una lucha espiritual. Ni siquiera las cuerdas vocales se imposibilita, se tranca, y tú tienes que clamar desde adentro. Sálvame, Señor, ten misericordia, que el Señor te reprenda. Tenemos otra voz interna, la voz del Espíritu. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Oiga, subraya esto, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oiga, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Según la obra del Old Testament, los estudios del Viejo Testamento del señor Wilson, en el verbo hebreo, sacar, significa mirar, ser prudente, circunspecto, actuar con prudencia, ser inteligente. Pero en el Salmo 14:2, búsquelo conmigo, aquí se traduce perspicacia. Y yo hablé de esto años atrás. Y el Señor me estaba preparando. Siempre que te da un estudio, una palabra, hay que documentarla. Porque yo no creo en eso, que Dios te da una palabra y tú lo pones por ahí en una libreta, en una página y se pierde y se perdió el trabajo, el bosquejo, el trabajo de investigación. Y un día que ese papel es un papel viejo, tú lo estás y lo botas. Y no, que tú lo tienes documentado para cuando lo necesites. Porque cuando el Señor te va dando la revelación, que es progresiva, como habló la hermana Ley David, que el día te va en aumento como la aurora, hasta que es perfecto, hasta que vemos claramente.
hasta que ya no vemos tentando las paredes, sino que vemos porque tenemos un conocimiento. Como dijo Job, de oída que había oído, pero aún esa palabra oída implica un conocimiento tremendo. Si usted la busca en el diccionario, la palabra oída no es que usted lo oyó con el oído. Oída es un conocimiento extenso, es saber, a conocer a una persona, a conocer algo. Y dice, ahora mis ojos te ven, porque eso fue lo que él dijo. Entonces, cuando usted busca ahí Salmo 14, vuelvo a lo que dijo ahorita, de que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, mire el por qué. Mire nuevamente por qué Cristo vino al mundo. Jehová miró desde dónde? Desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que adorara a Dios. Le cambié la palabra buscar, ¿verdad? Adorar, no que adora a Dios. Para ver si había alguien que adorara a Dios. El Hijo de Dios vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, con tal de que los hombres fueran entendidos en la forma de adorar a Dios. Perspicacia es la actitud para percatarse de las cosas, aunque no estén patentes o claras. Y actuar con perspicacia es actuar con prudencia. Jehová Dios da la perspicacia a sus siervos, proveyéndole consejos para dirigir sus pasos y controlar sus acciones, dominio propio. Busque ahí el Salmo 32:8. Y le estoy hablando de un lugar, de un alma, de algo que se perdió, que está bien cerca de usted. Pero la única manera de accederla es a través de Jesucristo, que es la puerta. Él es el único que puede enseñarnos luz en ese lugar y que nosotros esperemos a Dios en nuestro interior. A veces nos desesperamos porque estamos esperando en el Señor, estamos esperando respuesta. Y Dios es lento. Dice que Él es lento para ira, pero es lento también. Y cuando Él quiere hacer algo, también lo acelera. Nadie más rápido que Él. Dice aquí, Salmo 32:8, te haré entender. Subrayelo, porque todo lo de Dios tiene que ser entendido, tiene que ser comprendido. Lo único que tú no puedes entender y comprender es cuando Dios te diga algo que va y desafía la lógica. Ya eso es un paso de fe. Y Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora vaya conmigo en Deuteronomio 30:14. Ya estoy terminando. Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dos lugares, tu mente, para que la cumplas. Vaya conmigo, Mateo 13:13. Y aquí es donde comienza la parábola. Por eso le habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, entienden. Y ese es el propósito de la palabra, de la parábola. Y es irónico que un maestro tenga ese principio. Por eso le hablaba a la gente por parábola y a los discípulos le hablaba claramente. Hay un espíritu de estupor para no oír, para no ver, para no entender. Y si usted no hace un esfuerzo para acatar lo que Dios está trayendo, se va a quedar igual. Nada va a pasar. Y voy a cerrar con este texto y Salmo 32:9. Y a veces las cosas que uno entiende en la Biblia le dan risa, son jocosas, pero son tremendas también. El Señor habla Él dice una cosa ahí y parece que es otra, ¿no? Bien. Amén.
Salmo 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo, que dice sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Ahora vamos a hablar de eso al revés. Hay mucha gente que a través del cabastro, a través, espérate, déjame decirlo bien, del cabestro y del freno, los azotes que Dios les da para que se acerquen a Dios, porque no entienden. Se dañó la psicología. Te dice ahí que no sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, oiga esa palabra, sujetados con cabestro y con freno, porque de otra manera no se acercan. Mi papá es un gran pensador y siempre le decía cosas, y dice que el ojo del caballo es grande, y el ojo del caballo ve al hombre como un gigante, porque si el ojo del caballo viera a una persona pequeña, especialmente a los jockeys que son tan pequeños, le diría, tú estás loco, tú te vas a montar y de una patada y sigue corriendo. Sino que el caballo ve a la persona y en su proyección, en su televisión, ve un gigante y dice, déjame estarme quieto, que este tigre es más grande que yo, que se monte en mí. Y dice ahí que si no a través del freno y del látigo también, las escuelas, que así le dice, camina, hazle. Y así es que Dios tiene a mucha gente caminando también por su misericordia, porque no le ha entendido la buena, y con el freno de Dios lo azota, porque él dice que el hijo que ama, ¿qué? Castiga y lo corrige. Y nosotros deberíamos ya estar fuera de eso del castigo, porque estamos obedeciendo, porque entendemos. Mire, para conseguir perspicacia se necesita más que solo leer la Biblia. Hay que apreciar lo que se lee a fin de tener motivación para hacer todo lo que Dios manda. Nosotros no es necesario estudiar la palabra de Dios para saber qué nos ha sido concedido. Por eso no repito tanto el texto de Hebreos 2, me parece, que dice que cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande. Sí, que no solo que Cristo descendió de su trono de gloria, vino aquí a buscar a los adoradores que le va a presentar al Padre, que también nos trajo la cercanía, la entrada a los que se perdieron, que son los lugares que tienen ahí con nosotros, para ser llenados a la plenitud de Dios, para estar cortados, para estar estructurados, para tener una educación grande, para tener una cultura, ser cultivados, separados, y tener en la mente nuestra una defensa que viene del Espíritu de Dios, tener un conocimiento para derribar, porque cuando hable la próxima vez que pueda, estoy loco por entrar a esa parte de la lucha, porque habla de la precipitación. Ahí lo dijo ahorita en Génesis 2, que el Señor no había hecho llover, porque los hombres adoramos a Dios cuando el Señor derriba de los aires nuestros impedimentos. Entonces, la lluvia tiene mucho que ver en la precipitación, porque cuando habla del vocablo de lucha, habla de precipitar. El primer verbo que usa es hundir, es lo que está en el aire, lo tumba y no solo lo deja en la tierra, lo hunde para que nadie tropiece con él. ¿Sabe? Es algo más que psicología, es algo más que algo de cultura, es algo más que conocimiento. Es que todo lo que está establecido en los aires, en contra de la iglesia, nosotros tenemos la autoridad para bajarlo del cielo, para que sea inoperante, para que sea neutralizado. Entonces, yo no necesito ningún machete, yo no necesito ningún rayo láser, porque tengo el Espíritu de Dios, tengo la mente de Dios, y la arma que yo tengo no es carnal, no vino con mi ADN, sino que vine con el ADN para hacerle frente al enemigo. Por eso el enemigo lucha tanto con nosotros, porque no quiere que nosotros sepamos esto. Y esto son cosas que han estado guardadas en secreto. Porque como dice ahorita en Isaías 45, te daré los tesoros escondidos. Y dice ahí, los tesoros en la oscuridad. No dice de la tiniebla, de la oscuridad, porque eso que está entre nosotros, que no ha sido asistido, que no hemos entrado, que no le hemos puesto el bombillo de Dios para ver ese lugar. Por eso dice
La Biblia que donde estamos reunidos, ahí está el Señor, pero también una persona que tiene fe y invoca a Dios, usted evoca su palabra y lo hace presente a Él junto con usted. Y toda la gente que tuvieron fe, que tuvieron un buen comportamiento, que tuvieron un buen rendimiento, tuvieron que luchar solo. La salvación es sola. Su historia es suya, no es de los demás. El único lugar, por eso la gente se debería motivar, el único lugar donde los redimidos, los que están esperando la redención del pueblo, que tienen para compartir los salvos, los salvados, es la iglesia. Todos los demás personas, cuando no estamos reunidos en su nombre, estamos luchando por nuestra vida, estamos tratando de mantener el margen, la línea. Por eso dice en Efesios que te tome toda la armadura, me estoy adelantando, que te tome toda la armadura de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, para que pudieras resistir que en el día malo, no dice la noche. Porque cuando usted, donde quiera que usted va, usted lleva la luz de Dios, aunque sea noche, es día, para que en el día malo poder estar firme y habiéndolo acabado todo, estar firme. ¿Sabe? Esto es más que una cultura, esto es más que un embotellamiento. Y le voy a decir más, y me voy a meter en camisa de 11 varas. Lo que mucha gente habla por ahí del reino y del reino, ese es el verdadero. Porque el Señor dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera un demonio, ciertamente el reino de los cielos de nosotros. Y lo digo él, no digo no, porque yo tengo 1000 ángeles, porque yo tengo un montón de ángeles. No, si yo por el dedo de Dios hecho, el dedo de Dios no digo el dedo mío, siendo Cristo, siendo Dios hombre. Si yo por el dedo de Dios hecho, ciertamente el reino de los cielos entre vosotros está. Y tanto que se habla del reino y del reino de los cielos, pensando que estamos allá en un lugar, en un portal donde subimos al cielo. No, el cielo está dentro de ti. El lugar lo hizo Dios para ti, para que entre, para que mores con él. Porque dice Efesios 1:3, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. De su plenitud tomamos todo. Eso es algo sobrenatural, hermano. Lento que oiga este mensaje una y otra vez y le pida al Señor espíritu de revelación y sabiduría, porque ya no queda mucho tiempo, nosotros hemos perdido mucho tiempo, buscando que venga alguien con una imposición de mano, que traiga oro, mirra, que traiga una unción tremenda. El poder cántico, el poder lo pone el Señor, y el conocimiento de Jesucristo es lo que accede a todas esas cosas. Claro, hay que nacer de nuevo para poder. Por eso yo siempre repito Romanos 12. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la obra de Dios agradable y perfecta. Amén. Puestos en pie. Le doy gracias al Señor que me ha permitido hablar. Hermano, esto cuesta trabajo. Y cuesta uno estar separado. Uno entender estas cosas porque uno está impuesto a ir a otras cosas. Pero Dios es grande, Dios que es grande en misericordia, que no ha hecho grandes promesas. En la Biblia hay más de 7000 promesas. Como dice un corito antiguo, las promesas del Señor mío son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mío son. Hay mucha gente que está esperando una palabra, que Dios le lleve luz, lleve algo, hermano. Yo me di cuenta de algo ayer, que muchas veces uno va transitando por lugares y he visto lugares físicos donde una carretera rural, usted tiene acceso a entrar en el highway. Y en esos lugares Dios me ha hablado audible, me ha mostrado situaciones. O veo que hay lugares que hay un portal abierto para la revelación. Y ayer mientras yo terminaba un café y estaba hablando con el Señor me mostró un pastor y su esposa con una situación. Y yo no lo he visto a ellos mucho tiempo, no sé.
Y la otra vez que yo pasé por ahí, que iba a entrar a la 395, a la 290, el Señor me habló de una hermana también que estaba pasando por una situación. Y el Señor me dijo, dile que no está sola, dile que no es huérfana, que yo estoy con ella. Y no se asusta. Cuando la llamé, ella estaba llorando, diciéndole al Señor, no me quede huérfana, y yo estoy sola. No hay casualidad en el Señor. Y lo que el Señor ha puesto en nosotros es para la alabanza de su gloria. Las cosas que el ojo no vio, las cosas que el oído no escuchó, lo que no ha subido, lo que los libros no dan. Porque, corrijo, hermano, no es lo mismo usted prepararse académicamente, que es una buena ventaja, es una gran ayuda. Pero la preparación académica no hace mucho. Pablo dijo que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Y eso es lo que necesitamos, que el espíritu nos vivifique y que podamos hacer decisiones sabias, porque todo se lo debemos a él. Padre, te doy gracias por tu infinita misericordia, te doy gracias la sapiencia tuya, la sabiduría, y tú darnos esa oportunidad de hablar de tu palabra y explicarla. Y aún los textos que se ven sencillos, que se ven que no hay mucho, contienen tanta riqueza espiritual. Yo te doy gracias. Sígueme dando de esas cosas que muchos han ignorado y que en ellas hay vida, porque tus palabras son vida. Yo te pido que todas las personas que puedan oír este mensaje o vernos sean edificados, no importa en la parte del mundo que esté, que esta palabra se propague y corra. Y tú levantes a muchos predicadores y personas, Señor, que puedan darte honra y gloria, porque como dice tu palabra, que el Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la manera que podemos adorarte en espíritu y en verdad, teniendo el conocimiento de lo que tú quieres y lo que a ti te agrada, para que tú nos visites siempre y mores con nosotros. Señor, si hay alguien enfermo, te pido que por tu palabra sea sano. Si hay alguien que está siendo oprimido, que tú lo libertes, Señor. Si hay alguien que está en depresión, tú lo libertes de la depresión, de la opresión, de las garras del maligno, Señor. Que puedan tomar la espada del Espíritu, que es la palabra tuya, y luchar. Te damos gracias, Señor, porque estas cosas tú las escondiste de los grandes y las has dado a revelar a los pequeños, a los insignificantes. Te doy gracias, Señor. Quiero ser fiel en lo poco, para que un día tú me digas también, ven siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aunque yo sé que lo poco tuyo es más que toda la abundancia del mundo. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu tú eres, porque no hay otro Dios. Y yo adoro tu nombre a sabiendas de que no hay un Dios como tú, sabiendo que tú hiciste los cielos y la tierra y todo su aparato y todo lo que en ellos hay, sea visible, invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por él y para él, y nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Señor, a ti te doy gloria, a ti yo te doy honra, Señor, en el nombre poderoso. Amén.